Buenas noches, amados hermanos, qué gusto verlos, gracias por acompañarnos. De verdad que siempre es un gusto verlos ahí en las pantallitas, los vemos, gracias por hacer su tiempo. Hoy vamos a tener un estudio especial, como hemos tenido los anteriores, que sea de edificación y que pueda ayudarnos a nosotros o que nosotros podamos ser instrumentos de utilidad para bendecir a otras personas. Les voy a pedir que nos pongamos en las manos del Señor. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, todos tus cuidados. Sobre todo te damos gracias por el amor, Señor, por tus cuidados, por el amor, Señor, que escribiste nuestros nombres en el libro de la vida, nuestra salvación. Te damos gracias, Señor Jesús, porque el día que nosotros partamos de esta vida, no tenemos que ir al infierno, iremos al cielo por tu sacrificio, por tu misericordia, por tu bondad. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Gracias por habernos rescatado, gracias por abrirnos los ojos para que podamos ver, Señor, las maravillas de tu palabra. Gracias porque siempre hay una revelación para nosotros, Señor. Siempre tu palabra es una palabra viva, Señor. Gracias porque tu palabra viene a nuestra vida como un sustento, como un alimento que nos fortalece, Señor, un alimento que viene a nuestro espíritu, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos das la luz de tu palabra, Señor, que nos muestras el camino por el cual debemos ir. Ponemos este estudio bíblico en tus manos en esta noche. Te pedimos que tú nos ilumines, que bendigas nuestro corazón, que bendigas nuestra mente. Señor, que nos ayudes a ser mejores cristianos. Y este tema lo ponemos en tus manos, suplicándote, Señor, desde ya que nos guardes a nosotros, que guardes a nuestros hijos, que guardes a nuestras familias y que nos ayudes a estar alerta, Señor Jesús, para poder ver cuáles son las acechanzas del enemigo, que quiere atacarnos y que quiere destruirnos. Pero nosotros en ti confiamos, Señor. Ponemos esta noche en tus manos, este tiempo. Bendícenos, danos nuestra porción. Háblanos, Señor, para el beneficio nuestro, para el beneficio de nuestra familia y para el beneficio de las personas que nosotros podamos ayudar. En tus manos nos ponemos en esta noche, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hacemos unas cositas. Pues una vez más, bienvenidos a todos, hermanos. Estamos teniendo, como siempre, les recuerdo, tenemos un tema muy grande que es más que vencedores en Jesucristo. Y a lo largo de todo este tiempo hemos podido ver ciertos temas donde el Señor nos ha ido hablando poco a poco. La semana pasada recuerdan que tuvimos el tema de el Señor, el Señor Jesús nos da la victoria sobre las heridas las heridas del corazón o las heridas del alma o las heridas de nuestra infancia. Y en base a eso les quiero compartir este tema. Por cierto que este tema lo traigo en la mente y en el corazón desde hace como unos 6 meses más o menos, hermanos, porque sí es un tema bastante delicado y es necesario que lo podamos platicar la noche de hoy. Así es que en esta ocasión el tema que nos corresponde es Jesús nos da la victoria sobre el abuso. La palabra no la menciono porque creo que hay restricciones con YouTube y entonces nosotros a este tema le vamos a llamar deshonra, porque así es como le llama la Biblia. Así es que vamos a ver que el Señor Jesús nos da la victoria sobre la deshonra. Este es el código QR para las personas que todavía no pertenecen a la comunidad, que solo lo ven por YouTube. Siempre les recuerdo, la ventaja que tienen es que pueden ver los estudios en Zoom, que sería lo mismo que en YouTube, pero también tienen acceso al material escrito que les envío a la presentación y algún otro material que también les comparto en la misma comunidad. La noche de hoy precisamente les voy a compartir un libro de los que me sirvió. Esta es la bibliografía para el día de hoy. Este libro lo compré hace como 6 meses cuando empecé a estar considerando y analizando el tema de hoy. Stephen R. Tracy, hermanos, es un pastor muy precioso y toca el tema de manera decente, muy, muy propia y lo va llevando hasta que le puede ayudar a sanar el corazón a una persona que ha sido abusada. También tuve acceso a este libro, que es el que les voy a compartir. Dice que es el manual de consejería bíblica,
sobre este tipo de problemas. Aquí la autora es la doctora Tere Alducín. Si yo no estoy mal, me parece que es hermana del famoso pastor de México. Y en base a esto les preparé un material. Obviamente siempre lo enriquecí con lo que he aprendido del pastor Carlos. Por eso es que se los menciono aquí. Son cosas que aprendió de él y también que he aprendido en la experiencia de la consejería bíblica, porque pues sí he tenido casos en los que hemos tenido que aconsejar a personas que han tenido esta clase de abusos. Este es el contenido de esta noche. Ustedes ven el contenido amplio, porque aunque el tema es bien grande, aquí obviamente no lo estoy abarcando todo, pero procuré abarcar los subtemas principales que puedan ayudar a una persona que tal vez sufrió este tipo de abuso y para nosotros que podamos, con la ayuda del Señor, ser consejeros y poder ayudar. Así es que el primer punto de esta noche, hermanos, es vamos a ver qué es la deshonra. Les dije, estamos usando la palabra deshonra para referirnos precisamente a este tema, pero le vamos a llamar deshonra. Esto es lo que estamos viendo entonces. El punto B, vamos a ver ejemplos bíblicos, porque en la Biblia se mencionan, eso no es algo nuevo, hermanos. Este tipo de problema es un problema que viene desde los principios de la humanidad. Vamos a ver esta parte que es importante, quiénes pueden ser los agresores. Esto es importante que nosotros lo sepamos, porque si todavía tenemos niños pequeños en casa, ya sea hijos o nietos, es importante que podamos ver quiénes pueden ser los agresores. Vamos a estudiar por qué las víctimas no denuncian. Son muy pocos los casos que denuncian. Vamos a ver las consecuencias de la deshonra, de este tipo de abuso. Vamos a ver las consecuencias y eso podría darnos alguna luz para que nosotros pudiéramos determinar. Hay personas que sufrieron este tipo de abusos en la niñez y llegan a la edad adulta y se casan y tienen hijos y nunca lo han compartido, nunca han hablado, pero eso sigue haciendo daño en sus corazones. Vamos a ver qué clase de daño es el que provoca. Por eso vamos a ver eso de las consecuencias de la deshonra. Vamos a ver cómo se puede prevenir. Les voy a dar unos consejos de gente profesional. Por cierto que aclaro, hermanos, yo este tema no lo estoy dando desde el punto de vista de la psicología porque yo no soy psicólogo, no soy profesional en el área, lo voy a dar desde el punto de vista bíblico. Por eso sí les puse algunos pasajes bíblicos, porque yo quiero darlos desde el punto de vista bíblico y como consejero pastoral o consejero eclesiástico, si le podemos llamar así, ese es el punto de vista. Por cierto que me tengo que apoyar en algún material, que es el que les voy a compartir, me tengo que apoyar de gente que es profesional en la materia. El punto, el inciso G es cómo hacer si se sospecha de que alguien está padeciendo o padeció este tipo de abuso, que le estamos llamando deshonra. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre la deshonra. Vamos a ver dónde estaba Dios cuando alguien era deshonrado, porque esa es una pregunta que las personas que yo he atendido, no ha habido uno que me diga dónde estaba Dios cuando me estaban cometiendo este tipo de deshonra. ¿Dónde estaba Dios? Y cuando me lo dicen, obviamente, me lo dicen enojados y me lo dice gente cristiana. Inciso J, vamos a ver por qué permite Dios que alguien sea abusado o deshonrado de esta manera. Estos dos temas realmente es un repaso de lo de la semana pasada, porque la semana pasada lo tratamos más en detalle. Hoy solo hago un acopio. En el inciso K es Dios puede y quiere sanarnos. Yo les voy a comprobar con la Biblia que Dios sí quiere sanarnos. No solo tiene el poder porque es omnipotente, sino que también quiere sanarnos. Inciso L, ¿cómo ayudar a la víctima de deshonra? Si conocemos a alguien, entonces aquí les voy a dar algunos consejos de la manera como podemos ayudarla. Si hay necesidad de comunicarlo a la familia, también les voy a dar algunos consejos de cómo trasladarle la información a la familia. Y este es el punto donde vamos a ver que toda deshonra debe ser denunciada. Y eso lo vamos a ver con un pasaje bíblico. O sea, la Biblia nos exhorta a que tenemos que denunciarlo. Pues habiendo dicho eso, entramos al tema que
al tema especial, que es la deshonra. Esta es una definición muy sencilla y yo le voy a dar ejemplos bíblicos y con eso voy a poder ampliar el tema. ¿Qué es este tipo de abuso? Dice, cualquier acto con aspecto de este tipo, donde una de las partes no esté de acuerdo, exista la fuerza, la violencia o el engaño. Eso es un abuso de este tipo, hermanos. Es cualquier acto que conlleve, dice, este aspecto, donde una de las partes, una de las personas no está ni de acuerdo, o hubo fuerza, o hubo violencia, o hubo un engaño. Eso es este tipo. Esta sería la definición de este tipo de abuso. Estos son los ejemplos bíblicos de este abuso, de este pecado. Vamos a ver a la primera, que es Dina. Se recuerdan que Jacob tuvo 12 hijos varones, pero tuvo una hija también, una hija mujer. Y eso lo vamos a ver en Génesis 34 del 1 al 2. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Hermanos, este es un pasaje muy trágico en la vida de los patriarcas, porque la única hija que tuvo Jacob, vean que dice, salió a ver a las hijas del país. Miren, hermanos, aprovecho para decirles, cuidado con nuestro sentido de la vista. Todo lo que nosotros vemos nos penetra y nos contamina. Si estamos viendo cosas indebidas, nos penetran y nos contaminan, como hizo este Amor Hebeo, que vino y entró a ella y la deshonró. Cuidado con las cosas que vemos, porque nuestro sentido de la vista está abierto y uno debe tener cuidado, sobre todo ahora con la tecnología y sobre todo ahora con los celulares o con las tablets. Se ve de todo, hermanos, y uno debe tener filtros para poder ver. Hace muchos años escuché a un pastor aquí en Guatemala muy, muy especial y dijo que una mala imagen que uno vea por 20 segundos se queda en la mente por 20 años. Entonces debemos tener cuidado qué es lo que estamos viendo. Porque aquí yo les podría decir, este amor hebeo podría ser un principio bíblico, podría ser como, por ejemplo, la pornografía. Porque aquí dice claramente en el versículo 1, nótenlo, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. ¿A qué salió? Dice, a ver a las hijas del país. Ella solo fue a ver. Pero ven que por ir a ver, algo entró en ella y la contaminó. Entonces, mucho cuidado. Veamos en el versículo 2 y circunscribámonos al tema de la deshonra, que es lo que estamos estudiando la noche de hoy. Y la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. La palabra deshonró en hebreo sería aná y significa menospreciar, intimidar. Significa deprimir, abatir, afligir, porque eso es lo que causa. Cuando una persona sufre este tipo de violencia, este tipo de abuso, viene a su vida el menosprecio, la intimidación, se deprime, se abate y se aflige. Pero todavía la definición de la concordancia dice debilitar, dominar, forzar, humillar, molestar, oprimir, quebrantar, sufrir, someter, violar, hacer uso de la violencia. Eso es lo que significa la palabra deshonra. Estamos hablando precisamente de este tema especial, el abuso de este tipo. Esta joven, la hija de Jacob, fue abusada y termina diciendo la Biblia que la deshonró. Hay otro pasaje muy triste en la Biblia que es el de Amnón y Tamar, que eran hermanastros, porque ambos eran hijos de David, pero de diferente mamá. Quiero que lean en el segundo libro de Samuel 13 del 1 al 7. Dice, aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Resulta que, ¿se recuerdan de Absalón? Era el famoso, que además de que era muy bien parecido, tenía una cabellera preciosa, dice la Biblia. Bueno, este Absalón tenía una hermana, dice, una hermana hermosa, que se llamaba Tamar, se llamaba la hermana. Y aparece otro individuo que dice, se enamoró de ella, Amnón, perdón, lo dije mal, Amnón, hijo de David.
o sea, era hermanastro. Absalón y Tamar eran hijos del mismo papá David y de la misma mamá. Ahora, Amnón era hijo de David, pero no de la misma mamá de Absalón y de Tamar, así es que eran hermanastros. Versículo 2. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana. No entiendo esto, pero la Biblia así lo describe, que estaba enfermo por Tamar su hermana. Dice, pues por ser ella virgen, le pareció a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. O sea, entonces él no estaba enfermo por quererse casar, ¿no? Porque aquí dice, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. ¿Qué cosa alguna? Pues este pecado, el que estamos tratando el día de hoy, este tipo de abuso, porque ¿qué otra cosa quería hacer? Versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Este era su primo. Y Jonadab era hombre muy astuto. A este le dijo, estamos en el versículo 4, y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. O sea, si Tamar es hermana de Absalón y Absalón es mi hermano, Tamar es mi hermana, así de simple. Versículo 5. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Yo digo, David no pudo entender algo, que estaba algo indebido ahí. O sea, si está enfermo, ¿cómo va a sanar solo porque viene de la mano de ella? Comida es comida, no importa de la mano de quien venga. Pero era una treta y David no lo vio. Versículo 6. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Sigamos en el versículo 8 al 14. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Otra alerta, no debieron haberse quedado solos. Eso se lo daré más adelante como un consejo. Hermanos, tenemos que tener cuidado y no tenemos que sobrepasar los límites. No nos debemos quedar en un lugar donde solo hay un hombre y una mujer. Yo el otro día, y eso lo aprendí hace mucho tiempo, negociando con el pueblo de Israel, y un varón de ellos me contó que había ido a buscar a un amigo, y cuando llegó a su casa, el amigo no estaba, estaba solo su esposa, y me dijo, pues por respeto, yo me quedé en la puerta y no quise entrar. Es algo que nosotros deberíamos de practicar también. Llego a buscar a alguien y solo hay una mujer, esperaré afuera, o espero en el carro, o espero en el jardín, en algún otro lugar. Pero aquí resulta que no. Este dijo que se vayan todos y se quedaron solos. Versículo 10. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. O sea, ¿por qué tiene que ser de su mano? Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. No podía comer en la mesa. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel, porque es una perversión. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. ¿Qué le está diciendo? No me hagas violencia, no me deshonres de esa manera. Háblale a mi papá
que me den matrimonio contigo. Él no te lo va a negar, él me va a dar. Ella está de acuerdo en casarse con él. Eso le está diciendo, leamos en el 13. Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. 14. Mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella y la deshonró. Son historias bíblicas. No sé si notaron que la primera historia era de un desconocido. Dina salió a ver a las hijas del pueblo, un pueblo desconocido, y fue un desconocido el que abusó. Aquí no fue un desconocido, aquí fue un familiar. Eso quiero que lo tomen en cuenta, por favor. Aquí fue un familiar, fue un hermanastro el que cometió semejante pecado. Entonces ahora les explico aquí, hermanos, quiénes pueden ser los agresores. Preste atención, por favor. Si la víctima es un menor de edad, esta es la explicación. La deshonra infantil, o sea, el abuso, ocurre frecuentemente en el entorno de la víctima y en los horarios en los que habitualmente realiza sus actividades, por lo que según investigaciones hechas al respecto, note esto, el 88.6% de las veces se trata de personas que conocen al menor y se aprovechan de la confianza de la familia. Hermanos, más de la mitad de los abusos es cometido por alguien que conoce el menor de edad. Entonces uno debe tener bastante cuidado con esto. Por favor, nótenlo. Es más de la mitad de las veces que un niño es abusado, es alguien que ya lo conocía. Si la víctima es un mayor de edad, según estadísticas del año 2020, el 75% de las víctimas conocían al agresor. Es lo que les digo, tienen que poner límites, tienen que ver, no quedarse en lugares que estén solitarios, porque es donde pueden aprovechar este tipo de agresores. ¿Quiénes pueden ser las víctimas? Pues como vimos en el primer ejemplo bíblico de Dina, gente desconocida. Sí, hay gente que comete esa clase de actos bajos, esos actos viles, sí, y andan buscando a gente desconocida. Pero la mayoría de los casos, como lo pudieron ver ustedes, el 88.6% en menores de edad, el 75% en mayores de edad, es gente que los conoce, es gente que se relaciona con ellos. Muchas veces, como en el caso de Amnón, vemos que son familia, o sea, muchas veces está involucrada la familia también. Así es que más adelante les daré algunos consejos para ir en el orden, pero notan, hermanos, quiénes pueden ser los agresores. Puede ser gente que no conocemos, gente que sí conocemos, aún la misma familia podría cometer un acto de este tipo. Así es que entonces ahora nos corresponde ver por qué las víctimas no denuncian. La mayoría de los casos no se cuentan, sobre todo en nuestros países latinos, no se cuentan. Les digo, sé de personas que ya casadas, ya con hijos y hasta cuando ya estaban muy, muy, muy grandes de edad, entonces contaron lo que había sucedido en la niñez. ¿Por qué no denuncian? Una de las razones es por temor a que no les crean. Ese es un consejo que les voy a dar más adelante. Un niño rara vez va a mentir en este aspecto, pero la mayoría de gente, no, 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 no le creemos al niño, no, el niño está mintiendo, no, el niño se lo inventó. ¿Por qué las víctimas no denuncian? Por temor a que no les crean. Punto número dos, temen que las familias se desintegren. Esto es cuando el agresor es un familiar. Entonces, si lo cuentan, tienen temor de que las familias se vayan a desintegrar. El tercer punto es por vergüenza. El cuarto punto, porque están siendo amenazados. Si son pequeños, si son menores de edad, los están amenazando. Estas son algunas de las cosas que se les puede decir a los niños. Si lo cuentas, te haré daño o le haré daño a algún tu familiar. Supe el caso desafortunado de alguien que abusaba y le decía a la niña, si lo contás, también se lo voy a hacer a tu hermana.
y desafortunadamente se lo estaba haciendo a las dos y a las dos les decía lo mismo y las amenazaba con lo mismo. A una le decía, si lo decís, se lo va a hacer a tu hermana. Y a la otra le decía, si lo decís, se lo hacía a tu hermana. Total, que esa era la amenaza que tenía. Otra amenaza es nadie va a creerte. Nadie te va a creer. Porque me van a creer a mí. Otra amenaza es si lo cuentas, nunca nadie va a creerte. ¿Quién se va a querer casar? ¿O quién te va a querer después de lo que hiciste? Dependiendo de la edad. Entonces, estas son algunas, no son todas, son algunas de las razones por las que las víctimas nunca denuncian nada. Este tema es importante que lo veamos cuáles son las consecuencias de la deshonra, del abuso. Vamos a ver las consecuencias físicas, vamos a ver las consecuencias conductuales, vamos a ver las consecuencias emocionales, las consecuencias sexuales, las consecuencias sociales y las consecuencias espirituales. Al final de cuentas, hermanos, hay 6 tipos de consecuencias. Esto es importante que lo veamos porque aquí podríamos nosotros determinar, Dios mediante que no fuera así en nuestra familia, o podemos ayudar a alguien más, tal vez en la iglesia o alguien más en el trabajo donde nosotros nos relacionamos, porque son consecuencias de la deshonra y ahorita vamos a ver cómo se manifiestan y eso podría darnos como una luz o como un indicio. Las consecuencias físicas. Número 1 dice hipocondría. ¿Han oído el término hipocondríaco? Bueno, hipocondría significa preocupación excesiva por contraer alguna enfermedad. A veces han utilizado el término hipocondríaco que se inventa las enfermedades, pero literalmente hipocondría es una preocupación excesiva por contraer alguna enfermedad. Las personas están con temor de que, ¿y si me enfermo? ¿Y si me da tal cosa? ¿Y si me da esto? Eso es una consecuencia física de un abuso. Número 2, alteración del sueño, pesadillas recurrentes. Eso yo he leído casos de los materiales que he leído y cuentan que muchos de ellos sufren de esto, alteración del sueño, no pueden dormir, tienen pesadillas porque vuelven a tener los recuerdos del abuso que sufrieron. 3, problemas gastrointestinales. En la mayoría de los casos, el problema se refleja en problemas estomacales, gastrointestinales. Físicamente dice desórdenes alimentarios, especialmente la bulimia o excesos de comida. Uno de los testimonios que leí, no lo incluí aquí porque no sentí que viniera el caso, pero uno de los testimonios que leí, la joven lo que hacía era comer, comer, comer y lo que quería era subir de peso, peso, peso para no llamar la atención del sexo opuesto. Entonces hay desórdenes alimentarios. Estas cosas podrían pasar no precisamente porque hubiera un abuso, pero nótenlas que estas son las comunes cuando hay un abuso. O sea, no significa que si hay una de estas es porque sufrió un abuso, no. Pero si sí sufrieron un abuso, alguna de estas consecuencias se van a manifestar de manera física, de manera conductual, intentos de suicidio. Si eso pasa porque las personas ya no quieren seguir viviendo, no saben cómo manejar este abuso y como no saben cómo manejarlo, lo único que piensan es intentan suicidarse. Autolesiones. Han sabido de personas que se cortan. Bueno, eso es precisamente porque están de alguna manera demostrando su enojo o su cólera o su frustración. Entonces se atacan a sí mismos. Leí uno de los testimonios que decía la persona que se hacía las autolesiones, que sentía alivio cada vez que se autolesionaba, sentía un alivio para dejar de pensar en lo que le había sucedido. O sea, esta herida, porque sale por las heridas de la semana pasada, esta herida tiene que ser la más fuerte, la más dura de todas las anteriores, hermanos. Comparada con las anteriores, esta es la más difícil, porque esta sigue teniendo un problema en su mente, los recuerdos y el enemigo que también aprovecha. Por eso es que una de las consecuencias conductuales son las autolesiones. También aparece aquí el consumo de drogas o de alcohol. Uno de los testimonios que leí fue muy jovencita, empezó a tomar licor, porque lo que quería era olvidar, quería salir de su realidad. Y la última consecuencia conductual sería dificultad para aceptar el amor de sus seres queridos. Precisamente otro de los testimonios
se apartó del amor de sus papás y había nacido en un hogar cristiano, sus papás misioneros, sus papás entregados al Señor y ella se había criado bien, pero fue deshonrada por un primo y cuando lo contó ni le creyeron, entonces ella, antes de que se descubriera, empezó a alejarse, se empezó a vestir toda de negro y empezó a volverse agresiva. Bueno, cuando hay un cambio de conducta radical de un momento a otro, como sin una razón aparente, era porque había habido un tipo de este abuso como por 3 años y pasaba y seguía pasando y seguía pasando. La niña se animó a contarlo después de que la mamá estuvo indagando, averiguando y preguntando. Y cuando lo contó y se lo dijeron a la familia lo que hizo fue acusar a la niña de ser una mala cristiana, porque no había perdonado al agresor, que ya a estas alturas ya debería de haber olvidado eso. Entonces no le dieron la atención debida. Consecuencias de tipo emocional. Hay depresión, hay ansiedad, baja autoestima, rechazo, odio a sí mismo, hay fobias, ataque de pánico, ira incontrolable y rebeldía. Así es como se manifiestan este tipo de abuso con las consecuencias emocionales. Veamos las consecuencias de tipo sexual. Número uno, muchas de las razones de este problema es precisamente porque hubo un abuso. La gente piensa que es solo un gusto. No, no es solo un gusto. Yo tuve, hace mucho tiempo, atendí a alguien que había sufrido este abuso en el colegio. Era un colegio bueno, eran líderes, los líderes religiosos del colegio abusaban, no solo un líder, sino varios líderes abusaban de este joven. Se volvió un adulto y él como adulto se convirtió en alguien muy pervertido. Y al tiempo que conocía a uno de sus hijos en una liberación, de demonios, el joven me contó que él también había sufrido este mismo tipo de abuso por un familiar. Entonces, eh, con esto yo les quiero decir que muchas veces este problema es a raíz de un abuso de ese tipo. La otra vez que estuve en consejería con alguien más me dijo, mire, después de ese abuso, yo sentía como una mano me obligaba a ver a mis compañeros cuando íbamos al baño. Yo le digo, qué increíble. Me dijo, sí, era una fuerza que me hacía ver. Yo no quería ver, pero esta cosa me obligaba a verlo. Entonces, hay cosas que son de tipo espiritual también. En el momento del abuso tuvo que haber una contaminación de tipo espiritual. Siempre viendo las consecuencias del lado sexual, hay todo tipo de incapacidades, hermanos, con relación a este aspecto. Todo tipo de incapacidades. O hay falta de interés, o hay promiscuidad, ¿verdad? Que eso sería que tienen contacto con el sexo opuesto, pero con muchas personas, no hay cuidado, no hay límites. Y lo quinto sería la lujuria o la lascivia. Eso también despierta en que las personas se vuelvan lujuriosas o lasciviosas. Eso tiene que ver con perversiones de tipo sexual. Como hubo una perversión que lo contaminó, entonces eso como que se perpetúa también. Muchas veces, eso lo he visto en consejería, muchas veces las personas que fueron abusadas siguen cometiendo ese mismo pecado con otras personas también. Entonces ellos también se vuelven abusadores. Eso es una cosa que yo entiendo, que también hay algo de tipo espiritual que uno tiene que romper, que tiene que reprender y que tiene que orar para liberar a la persona. Ahora vamos a ver las 5, las consecuencias de tipo social. Número 1 dice problemas para relacionarse con los demás. Ya no se pueden relacionar porque hubo una distorsión. Las personas se aíslan, se empiezan a alejar, tanto en el colegio, si pertenecen a alguna congregación también o ya no quieren asistir. 3, hay desvinculación de la familia. No solo se alejan de la demás gente, sino que también se desvinculan de la familia, ya no participan de las reuniones, ya no quieren tener contacto, se mantienen solos. 4, adicción dice a relaciones destructivas,
¿Conocen personas que entran a una relación de noviazgo golpeada, entran a otra relación, otra relación, otra relación? Bueno, al final se convierte en una adicción a relaciones destructivas, porque ya entraron en un ciclo y no saben cómo salir de ese ciclo. Y la número 5 es algo que se llama codependencia. Codependencia es que están en una relación dañina, pero no logran salir de ahí, no quieren salir de ahí y quieren seguir con la misma relación. Esto es como que hubiera masoquismo, porque es una relación grosera, abusiva, dañina, donde están perdiendo tiempo, están perdiendo recursos, pero no pueden dejar esa relación. Eso es a lo que se le llama codependencia. Esas serían las consecuencias de tipo social, pero quiero que vean las consecuencias espirituales. Esto es bien importante. Número uno, hermanos, algo que es la ira contra Dios. Yo he escuchado, ay, perdón, yo he escuchado personas que en consejería me dicen con enojo, ¿dónde estaba Dios cuando me estaban haciendo este abuso? Pareciera como que a Dios no le hubiera importado. Por eso vamos a repasar algo que estudiamos la semana anterior. Entonces hay un enojo, hay una ira en contra de Dios. Número dos, la incapacidad para confiar en Dios. La gente no tiene la capacidad porque sienten que Dios les falló, que Dios los defraudó. Y en otras ocasiones es sentirse indigno del amor de Dios. La gente abusada muchas veces se siente indigna del amor de Dios, entonces no prosperan en su relación con el Señor, en oración, en el estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque se sienten indignos, se sienten sucios. Ellos sienten que son los que fallaron y no fueron ellos los que fallaron. Así es que esas son las consecuencias. Eso podría ayudarnos a nosotros para poder determinar si alguien sufrió algún tipo de abuso, es viendo más o menos este tipo de consecuencias. En el inciso F es cómo se puede prevenir este tipo de abuso. Estos son los consejos. Número uno, hermanos amados, nuestra responsabilidad como padres o como abuelitos es estar orando por nuestros hijos o estar orando por nuestros nietos constantemente, orando y clamándole al Señor que los guarde y que los proteja, reprendiendo las acechanzas del enemigo. Número dos, instruir a sus hijos. Les tienen que instruir sobre su cuerpo, cuáles son sus partes privadas. De hecho, si lo recuerdo, les voy a enviar una canción para los niños que les podría servir para que se la aprendan. Pero hay que instruir a los niños cuáles son las partes privadas de su cuerpo. ¿Quién puede ver sus partes y quién no puede ver? Y los únicos que podrían ver sus partes son sus papás. Establecer límites. O sea, hay que enseñarle a los niños que aunque sea una autoridad, uno generalmente le dice, y te tenés que sujetar a toda autoridad. Sí, hermanos, pero hay límites. No, pero si una autoridad quiere propasarse, una autoridad está haciendo cosas indecentes, entonces uno también tiene que instruir a sus hijos en establecer límites. No, ¿hasta dónde puede llegar un maestro? No, ¿hasta dónde podría llegar un pastor? Porque no habíamos tocado ese tema. Pero ha habido casos de iglesias donde se han cometido esta clase de abusos y es una cosa que uno ni se lo imaginaría. Entonces hay que dar instrucciones un maestro, un doctor. Bueno, un doctor, por ejemplo, eh, un doctor podría verle su cuerpo siempre en presencia de uno de los padres. O sea, no podría verle el doctor solito, no, no, en presencia de uno de los padres. Esos son límites que tenemos que establecer. Yo por eso les voy a enviar un libro donde ya se detalla esto, pero así más exacto, para que ustedes lo puedan ver y espero que esto les pueda servir como un consejo si tienen niños pequeños en casa. Hay un término que se usa en inglés, por eso se lo puse entre comillas, grooming, que eso en español sería como peinar, como acicalar. Y eso lo utilizan, se usa bastante porque es cuando alguien viene como en español sería como que yo estoy tratando de cuidarte, o sea, te pasa algo. Ay, el Señor me mostró que estabas pasando por una situación difícil, que estabas pasando con problemas con tus papás. Si me quisieras contar qué pasó, y empiezan a ganarse poco a poco el corazón del niño.
y empieza a ser una persona de confianza y llega a ser más de confianza que su papá y empieza a contar y empieza a contar. Eso también hay que tener cuidado cuando un adulto se acerca con esas intenciones a quererse ganar el corazón del niño. Si un adulto se está acercando con intenciones, lo más probable es porque tiene intenciones encubiertas, tiene intenciones oscuras para acercarse de esa manera sin que el papá lo sepa. Instruir a los niños que si algún adulto le dice, mira, pero eso no se lo vayas a contar a tus papás. Cuando le digan eso es peligro, peligro, peligro. Como me dijo la otra vez una hermana, y es un consejo muy especial, aún para los adultos, que su papá se lo había dicho y le dijo, ella es una mujer, y cuando era adolescente le dijo, con su primer trabajo, si algún compañero de trabajo casado te empieza a contar sus problemas con su esposa, sal huyendo, porque ese hombre quiere algo contigo, porque no tiene por qué estarte contando sus problemas maritales a una mujer que es una adolescente. Cuidado, ese hombre quiere algo malo contigo. Así es que el grooming es eso, que se tratan de ganar el corazón con regalos, con atenciones, con gentilezas, con delicadezas. ¿Cómo podemos nosotros prevenir esto, hermanos? Es generando confianza. Nosotros tenemos que generar confianza con nuestros hijos al tratar el tema, al decirle, me lo puedes contar a mí, no va a pasar nada, si ha sucedido algo, por favor, ten la confianza de contármelo. Si alguien se quiere propasar, cuéntamelo. No importa si así es el maestro, si es el pastor de la iglesia, si es un familiar, no importa. Por favor, cuéntamelo. Cuatro. Escucha a sus hijos aun cuando a ellos les cueste hablar. Si en algún momento ve que el niño como que quiere decir algo, pero no se atreve y quiere decir algo, pero no puede, ayúdelo a decirle, ¿me quieres contar algo? Yo estoy listo para oír. Escucho. Dime tú, ¿qué me quieres contar? Y alentarlo para que hablar, porque tal vez quiere decir algo, pero le está costando. Cinco, conozca a los amigos de sus hijos y a los adultos que pasan tiempo con ellos. Eso es bien importante, hermanos. O sea, uno tiene que conocer quiénes son sus hijos y quiénes son los adultos con los que pasa tiempo. O sea, si los llevan a algún deporte, algún entrenamiento, no los dejen olvidados. O sea, yo recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños en la iglesia, yo decía, No pueden estar fuera del alcance de mi vista". Y estamos hablando de la iglesia, y es una iglesia preciosa, que gracias a Dios, pues no hemos habido ningún problema, gracias al Señor de este tipo. Pero siempre tuve eso de decir, no, mis hijos tienen que estar al alcance de mi vista. No puede ser que se me pierdan y que yo no sé dónde están. No, no, eso es imposible. Nosotros tenemos que estar al cuidado de nuestros hijos. No nos desentendamos de ellos a donde quiera que vayamos. No, tenemos que estar pendientes. Número 6. Tome precauciones si sus hijos dormirán fuera de casa o con quienes pasan tiempo. Eso es bien importante, hermanos. Yo no puedo decirles que no lo hagan, pero sí tengan cuidado con eso. Tienen que conocer bien, bien dónde se están quedando a dormir sus hijos fuera de casa. Yo la verdad les diría que no. Nosotros con mi esposa nunca dejamos que nuestros hijos fueran a ninguna casa, pero eso podría ser una exageración. No les estoy diciendo que lo hagan de esa manera. Lo que sí les digo es que sí tienen que saber con quiénes se van a quedar, qué hermanitos grandes hay ahí, cómo es el papá, si conocemos al papá, si conocemos a la mamá también. 7. Mantenga una buena comunicación con sus hijos. Esto es importantísimo. 8. Si sus hijos son pequeños, no los deje ir. Esto hay que recalcarlo. No los dejen ir solos a baños comunes, a baños públicos, donde llega más gente. No en su casa, por supuesto, en su casa, hermanos. No, pero si están en un lugar, aún en la iglesia, les diría yo, no, no los dejen ir solos, no los dejen ir solos. Nosotros en la escuela de niños tenemos maestros que los pueden acompañar al baño. Y va varón con varón y mujer con mujer. Y hacemos también que puedan ir más niños al mismo tiempo, no solo con un niño. Tratamos de tener ese cuidado. Por cierto, para que sepan, por lo menos aquí en Guatemala, existe una organización donde uno ingresa su DPI y envía un reporte para saber que uno no tiene ninguna denuncia de este tipo. Y esto nosotros ha sido obligatorio para todas las personas que tienen contacto con niños y con jóvenes en la iglesia. Los maestros de nuestra escuela de niños, de la iglesia de niños, tienen que sacar este reporte constantemente. Eso se hace cada 6 meses, se saca un reporte. Bueno, eso tal vez existe en su país, averígüelo. Los que son maestros de las iglesias o los maestros de los colegios,
Ustedes como padres de familia pueden pedir, mire, yo quiero ver su certificado donde usted no tiene ninguna denuncia. Ya por lo menos eso ayuda un poquito, ¿verdad? Eso es bien importante. Les anoté como 9 esto, hermanos, el acoso en línea. Esto es importante porque esto es lo que está proliferando en la actualidad. Supervise sus amistades o contactos en redes sociales. Hermanos, yo sé que algunos de ustedes no tienen redes sociales. Pero si ustedes tienen hijos y sus hijos sí tienen redes sociales, yo les aconsejaría que ustedes tuvieran la misma red social de sus hijos para que ustedes tengan a sus hijos de amistad. Así ustedes pueden supervisar quiénes son los amigos de sus hijos en Internet. Eso es bien peligroso en la actualidad. Entonces yo ese consejo le doy. El otro día, eso sí sucedió hace un tiempo en la iglesia, llegó una persona y nos pareció una persona avanzada, de edad grande. eh, Llegó del aire, no lo conocíamos, no hay ningún referido. Yo siempre que hay una persona nueva la saludo y le digo, soy fulano de tal, cuál es su nombre. Le invitó a alguien en particular. Número uno, para la cortesía de acomodarlo, sentarlo a la par de la persona que le invitó. Y número dos, así yo confirmo que sí llegó referido de alguien que nosotros conocemos en la iglesia. Esta persona llegó y dijo, mire, yo venía pasando por la banqueta y sentí el llamado del Señor y tampoco no nos podemos oponer a eso, ¿verdad, hermanos? Y así es que, bueno, lo recibimos. Creo que lo tuvimos como 3 años. Desde el principio nos pedía dinero, se le ayudó y, bueno, económicamente, muchísimas veces, muchísimas veces, muchísimas veces. Pero ya como en el último tiempo, yo estaba precisamente fuera de la iglesia, en la puerta, cuando yo escuché cómo se dirigió a una joven, era una joven soltera, y este hombre era más grande que yo de edad. Y cuando le habló con una familiaridad que a mí no me pareció, solo le presté atención, ¿ok? De ahí más adelante, siempre prestándole atención, escuché cómo le pedía el número de teléfono a otra joven, y yo dije, no, aquí hay problemas, él no tiene por qué estarle pidiendo el teléfono. Se lo comenté a uno de los pastores asistentes como su servidor, que es laico, y entonces me dijo, como él pide dinero porque no tiene trabajo, le voy a pedir que me envíe su currículum. Y cuando le envié el currículum, le dijo, mira, me puedes enviar invitación de Facebook, porque este hermano es un empresario y sí tiene Facebook. Y cuando le vio la invitación, vio quiénes eran sus amistades, y sus amistades eran eh, personas menores de edad o jovencitos o jovencitas solteras. Y me dijo, no, aquí hay un problema. Entonces ya cuando vimos eso, consideramos hablarle. Yo fui la persona que le hablé y le dije, mira, nosotros te queremos en la iglesia, pero sentimos que eso no está bien y queremos ayudarte. Se lo dije con un testigo para que se comprobara que no le había faltado el respeto. Nunca más lo volvimos a ver en la iglesia. Entonces son cosas que uno debe tener cuidado, hermanos. Entonces aquí yo les hablo del acoso online, en línea. Dice, supervise amistades o contactos en redes sociales. Explíquele a su hijo, nadie puede verlo, tomarle o pedirle fotos o videos sin ropa. Nadie se las puede tomar ni le puede decir envíame. No, 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 eso no. Por eso es que también tenemos que estar nosotros alertas en cuanto a las redes sociales. ¿Cómo hacer si se sospecha de una deshonra? Estos son los consejos. Hable con la víctima a solas, genere seguridad y confianza. Si tiene sospecha, hable. Yo les diría aquí, hermanos, en general, si tienen alguna sospecha y son sus hijos, oren antes y tengan una reunión de confianza con sus hijos, obviamente uno por uno, si tienen más de uno, y hablen, genérenle confianza y díganle, ¿te ha pasado algo? ¿Me quisieras contar si ha sucedido algo para permitir que los hijos se puedan abrir? Dos, dice, controle sus emociones para no asustar a la víctima. Ay, pero eso te pasó. No, no, eso te pasó, no, porque entonces ya le vamos a meter miedo, sobre todo si son menores de edad. No, no, tenemos que controlarlos por muy enojados que pudiéramos estar o por muy sorprendidos que pudiéramos estar. No, controlemos nuestras emociones. Esto es, estamos hablando en el caso si se sospecha de una deshonra. Consejo número 3, crea lo que dice el menor. Esto es importante, crea. Ellos raramente mienten sobre un ataque. Ellos es raro que mientan. En general no van a mentir. Pero usted lee los testimonios y al gran porcentaje de la gente que ha sido abusada y no le creyeron.
y lo desmintieron, o la mamá no quiso, era el padrastro y prefirió quedarse con el padrastro que amar a su hijo o a su hija. Bueno, son complicaciones. Aquí el consejo es crea lo que dice el menor. 4, hágale saber al niño que usted lo apoya. Eso es importante. 5, asegúrele al niño que hizo bien en decirlo. O sea, tiene que reafirmarle que hizo bien. 6, dígale al niño que él no tiene la culpa de lo sucedido. Tiene que hacerle saber que él no tuvo la culpa, es una víctima. 7, demuestre que usted, ay, perdón, que usted lo comprende. Demuestre que lo está comprendiendo. Y si tenga empatía, no finja, sino de corazón sienta el dolor que está sintiendo la persona. 8, ofrézcale protección. Eso es importante. Pero bueno, a ver qué pasa. No, no, a ver qué pasa no es, sino te prometo que esto no va a volver a pasar. Yo te voy a ayudar para que esto no vuelva a pasar. Protección. 9, no confronte al agresor frente al niño. No se le ocurra, vení para acá. Si es un familiar o es un conocido, vení para acá. Mira, el niño dice, no, 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 eso no. Esto es qué hacer si se sospecha de deshonra. ¿Qué dice la Biblia de la deshonra? ¿Qué dice la Biblia? Lea conmigo lo que dice Mateo 18 del 6 al 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Miren lo que está diciendo el Señor. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Note lo que dice el 7. Ay del mundo por los tropiezos, o sea, ay de los que hacen tropezar, porque, nótelo, es necesario que vengan tropiezos, es necesario este tipo de tropiezos. Lo vamos a ver más adelante con la Biblia. Sí es necesario, dice. Aquí el Señor lo está diciendo. Es necesario este tipo de tropiezos. Hay personas que lo necesitan para caminar con el Señor. Se lo dije, se los expliqué la semana pasada. Y aún este tipo de problema, este tipo de ataque, sí es necesario. De nuevo, lea lo que dice el 7. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Estas personas, si no se arrepienten de su mal proceder, van a tener un castigo eterno increíble, como lo dice la palabra. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre que ha cometido esta clase de abusos. Ay de ellos. Ellos van a tener un castigo tremendo en el infierno si no se arrepienten por esta clase de pecados. Esta es la pregunta que dicen, ¿dónde estaba Dios cuando alguien era deshonrado? ¿Qué es lo que me han dicho a mí? Pues bueno, solo les repito los dos pasajes de la semana pasada. Hermanos, Dios siempre ha estado con nosotros. Si usted estuvo la semana pasada, lo leyó, y si usted está por primera vez hoy con nosotros, por favor acompáñeme a leer el Salmo 139, del 7 al 2. El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, esto es el infierno, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Hermanos, Dios está tanto arriba como cuando estamos abajo. Dios está tanto cuando estamos en la exaltación como cuando estamos en la humillación. Dios está tanto cuando estamos en unas experiencias agradables como cuando estamos en experiencias desagradables, porque Él está tanto en el cielo como en el infierno. Así es que el Señor estaba presente. Si nosotros fuimos abusados de esta manera, Dios estaba presente, ni se tapó los ojos, ni se escondió, ni salió huyendo. Él estaba presente. Terminemos de leer. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
Dios no se pudo ir a ningún lugar. Él es omnipresente. Él estuvo presente. Si sufrimos algún tipo de este abuso, Dios estaba presente, Dios lo estaba viendo. Jeremías 23 del 23 al 24. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no soy Dios desde muy lejos. Esto lo está preguntando el Señor. ¿Creen que estoy yo solamente cuando estoy cerca, pero no estoy cuando es de lejos? 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea? Algún delincuente cometió una fechoría y yo no lo vi, dice el Señor. Se escondió tan bien que yo no lo pude encontrar. Era de noche y cometió esta fechoría en lo más oscuro y yo no lo vi. Esto es lo que está preguntando el Señor. De nuevo, 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Lleno el cielo y la tierra. O sea, estoy en todas partes. Dios es omnipresente. Si alguien fue abusado, no se pregunte, ¿y dónde estaba Dios? Dios estaba presente y Dios lo estaba viendo. Entonces ahora la pregunta que viene es, entonces, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué permitió que yo fuera deshonrado de esa manera? Pues también vimos este pasaje la semana pasada y yo solo se las estoy repitiendo. Primera de Corintios 1, 26, 31 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Cuando alguien nos comete algún abuso, nos hace débiles, porque eso significa deshonrar, nos hace débiles. Y aquí dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Hermanos, esos términos débil, vil, menospreciado, esos son los mismos términos de deshonra. Es lo mismo. Dios en algunos casos ha permitido la deshonra porque eso es lo que nos va a acercar al Señor, eso nos va a hacer buscarlo. Hermanos, si alguien sufrió un abuso de este tipo, en vez de enojarse y pelearse con Dios, lo que tiene que hacer es correr a Dios. Dios es bueno y lo está esperando. Y lo vamos a ver de acuerdo a la Biblia que Dios quiere, puede y quiere sanar nuestro corazón, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido dado, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Una vez más le repito, hermanos, las heridas, como las que mencioné la semana pasada, y esta que considero que es la más dura, la más tremenda, la más dolorosa, todo eso lo ha permitido el Señor para que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón humilde, con un corazón quebrantado. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia, pero al altivo dice que el Señor lo ve de lejos. Así es que, hermanos, aceptemos la buena voluntad del Señor, que Dios es bueno y es bueno en gran manera y que Dios nos ama con todo su corazón. Hermanos, si el Padre dio a su Hijo Jesucristo en salvación por nuestros pecados, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que nosotros necesitemos? Si usted quiere entender un poco más, porque no estuvo en la enseñanza pasada, le pido de favor, vaya a ver la enseñanza de la semana pasada, ahondamos un poquito más en cuanto a por qué Dios permite este tipo de heridas en nuestra vida. El Hijo del Padre Celestial fue herido. Ya le dije una vez, alguien preguntó, ¿dónde estaba Dios cuando me estaba sufriendo estas heridas? Y el Padre dice que le contestó, yo estaba en el mismo lugar donde estaba cuando mi hijo estaba siendo crucificado. Hermanos, en esto tenemos que entender la omnisciencia de Dios y aceptarla. Y aceptar con gratitud que todo lo que viene en la mano de Dios es con un buen propósito. Y el buen propósito es que nos acerquemos a Él. Esta es la parte importante de este estudio bíblico, hermanos. Hermanos, Dios puede y quiere sanarnos. Esto es lo importante. Dios puede porque es todopoderoso. Y no solo puede, quiere sanarnos. Por favor, leamos lo que dice Jeremías 18 del 3 al 6 y espero que esta cita les den esperanza. Dice, y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Miren, se echó a perder. Hubo un abuso. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió.
y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Hermanos, Dios puede renovarnos, Dios puede restaurarnos, Dios tiene todo el poder para hacerlo, como este alfarero. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Eso se lo dice a todas las personas que han sido heridas, las heridas de la semana pasada y las heridas del abuso que estamos estudiando la noche de hoy. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos amados, estamos en las manos del Señor y el Señor puede y quiere restaurarnos. Dios quiere sanar nuestras heridas porque Dios nos ama. El corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Una vez más les compruebo que Dios si quiere, si puede y si quiere sanarnos. Leamos por favor el Salmo 147:3. Dice Él, hablando de Dios, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermanos, Dios está aquí para sanarnos. Este es el mensaje de esperanza que le quiero traer en esta noche. Si usted ha sufrido algún tipo de este abuso, Dios quiere sanarlo. Dios quiere sanar a los quebrantados y vendar nuestras heridas. Y les puse algo lindo de este lado que dice, la mejor manera de sanar un corazón roto es dándole a Dios todas las piezas. Vayamos a la presencia del Señor en oración. Lloremos en la presencia del Señor, quejémonos en la presencia del Señor y digámosle todo lo que nosotros queremos decirle al Señor. Y después de eso, que le hayamos entregado todas las piezas de nuestro corazón, Dios va a hacer la restauración. Pero no nos quedemos con nada. Digámosle al Señor todo lo que estamos sintiendo, todo lo que estamos pensando, todo eso que nos causa dolor, enojo o tristeza, depresión, todo eso, vayamos en oración y entreguémosle al Señor todo nuestro corazón y el Señor se va a encargar de restaurar. Les aconsejo orar y buscar al Señor. Si usted ha sufrido este tipo de herida en su corazón, no deje de orar, no se aleje del Señor, es lo peor que puede hacer, no se enoje con su Creador, acérquese a Él y pídale a Él que lo restaure y el Señor lo va a restaurar. Estamos ya en el inciso L, ¿cómo ayudar a una víctima de deshonra en el caso de que es un niño? Eso nótelo bien, que es un niño. Luego vamos a ver de un joven. Dice en primer lugar, esto es importante, hermano. Estos son los consejos. Si usted es un padre de familia o usted es un consejero, usted puede ayudar a alguien, con permiso. Nótelo bien. Propiciar la confianza del niño y escucharle. Se le debe animar a hablar. Usted le puede decir, ten confianza en mí. Puedes contarme lo que sea. Quiero escuchar lo que quieres decir, lo que me quieres decir. Yo puedo ayudarte a solucionarlo. Esas son frases u oraciones que le van a generar confianza al niño. Siguiente punto, expresarle afecto. El niño necesita sentirse seguro y querido, sobre todo en situaciones traumáticas como en los casos de deshonra. Siguiente, creerle al niño. Te lo recalco, creerle. No hay que cuestionar la veracidad de los hechos porque cuando los niños cuentan un abuso, no mienten prácticamente nunca. Por favor, no le diga a un niño que no va a creer en él. Siguiente punto, decirle al niño que no es culpable. Casi siempre muestran sentimientos de culpabilidad, por lo que es muy importante dejarle claro que él no tiene ninguna culpa, que el responsable es el agresor. Usted puede decir oraciones como, tú no has hecho nada malo, no es tu culpa, tú no podías evitarlo. Siguiente punto, hablar de lo ocurrido y del agresor. Eso es importante. El niño debe reconocer sus sentimientos. Hay que animarle a hablar del abuso y hablar del agresor, pero note, como alguien que necesita ayuda. Usted puede decirle, ¿quieres contarme cómo ocurrió? ¿Te ha hecho algo malo? Siguiente punto.
hacer que se sienta valiente por haberlo contado. Quienes comunican estos hechos son valientes. Usted puede decir, te felicito por habérmelo contado. Has sido muy valiente al contarme esto. Estamos hablando de un niño. Siguiente punto. Asegurarle que no le ocurrirá nada, que el abuso no se repetirá y no habrá represalias. ¿Qué podemos decir? Ahora que me lo has contado, ya no volverá a suceder. Y cerciórese de que no vuelva a suceder. Y por último, decirle que saldrá adelante. ¿Qué podemos decir? Sé que ahora te sientes mal, pero te vamos a ayudar para que vuelvas a sentirte bien. Sabemos que te sientes mal, pero no vas a quedarte así siempre. Con la ayuda del Señor Jesús vas a salir adelante. El Señor Jesús va a sanar tu corazón. Tú vas a rehacer tu vida. Tenemos que exhortarlo de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Esto es cómo ayudar a una víctima de la deshonra si es un niño. Ahora, si es un joven. ¿Cómo ayudar a una víctima de deshonra si es un joven? Primer punto, la víctima de deshonra necesita aliento frecuente y sincero. Necesitan que estemos constantemente dándoles palabras de aliento. Las afirmaciones como es natural que te sientas así y me alegro que me haya dicho eso, pueden alentar al joven y favorecen a su recuperación. Hermanos, nosotros debemos tener empatía. Este no es momento, hermanos, para sacar versículos bíblicos y golpear a las personas que han sido abusadas. Yo cuando tuve la, la noticia de que mi segunda hija era diabética, recuerdo que estaba en una situación tan difícil, hermanos, confundido porque qué pasa, pero si yo amo al Señor, sirvo al Señor, tenía la esperanza que Dios sanara a mi hijo y que resulta que ahora mi hija que era sana se me enfermó a los 10 años, entonces yo estoy como confundido. Y llegué a la iglesia el primer día y se los tengo que contar, no por desahogarme, porque eso ya me desahogué, yo ya lo perdoné, pero a veces no tenemos la empatía. Recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia y la gente me preguntaba, hermano, ¿cómo estás? Y yo, hermano, estoy mal, estoy muy mal, queriendo llorar o desahogarme, y me sacaban un versículo bíblico, hermano. Jehová Dios, Jehová quitó, alabado sea el nombre de Jehová, hermano. Alabe al Señor, hermano. Ah, ok, gracias, hermano. El siguiente, hermano, ¿cómo estás? Hermano, estoy mal, hermano, no sé qué me está pasando. Hermano, Jehová dio y Jehová quitó. Hermano, Jehová es mi pastor y nada me faltará, hombre. Dele gracias al Señor. Ah, ya con la tercera persona que me contestó así dije, no. Ellos no están interesados en escuchar, solo estaban interesados en decirme un versículo bíblico, pero no estaban interesados en que yo me desahogara. No, hermanos, cuando vamos a ayudar a alguien tenemos que tener empatía, un sentimiento genuino por el dolor ajeno. Entonces uno tiene que alentarlo, pero alentarlo de corazón, no sacar un versículo bíblico. Bueno, hermano, sí, hermano, pero mire, pues todas las cosas ayudan para bien, dele gracias a Dios, vaya que no lo mató. No, hermanos, eso sería demasiado desastroso si contestamos de esa manera, pero les cuento que hay gente que desafortunadamente contesta cosas como esas. El otro día alguien que perdió a un hijo en un accidente y lo fui a consolar y le dije, yo no tengo palabras, mi hermano, estoy aquí porque te quiero. Y si quieres llorar, lloremos. Y empezó a llorar. Y luego me dice, mira lo que me dice un hermano. Mira, ahora que murió tu hijo, ya tenés un angelito en el cielo que interceda por ti. Y yo, ay, pero ¿por qué dicen eso los hermanos? No, hermanos, tenemos que tener empatía. Si no tiene empatía, mejor no atienda a nadie, por favor, porque tal vez en vez de hacer algo bueno, va a hacer algo malo con palabras groseras. Es cierto, hermanos, son versículos bíblicos, pero no es el momento para sacar esa clase de versículos bíblicos. Así es que estamos en el punto 2 donde dice las afirmaciones como es natural que te sientas así y me alegro de que me hayas dicho eso, pueden alentar al joven y favorecer su recuperación. Ah, es que esto recordé y se los quería contar. Después de que los hermanos me golpeaban así por varios domingos, yo un domingo que dije yo a nadie le voy a contar nada, porque nadie está interesado en mi dolor. Solo quieren predicarme, me quieren sacar un versículo bíblico. Ya cuando yo había decidido que no iba a hablar con nadie, se acercó una hermana, me recuerdo, yo estaba postrado, llorando, el tercer domingo, apesadumbrado.
Llegó una hermana y me tocó. Yo solo pensé, ay, ¿con qué me irá a salir ahora esta hermana? Pero una hermana muy linda, muy madura, me dijo, Eric, yo no sé cómo estuviera si esto me hubiera pasado a mí. Ni siquiera te logro entender, pero considero que debe ser un dolor tremendo que le pase algo así a uno de nuestros hijos, me dijo. Y yo abrí los ojos porque encontré empatía en una persona. Yo abrí no solo mis ojos, sino mi corazón y dije, bueno, por fin, alguien sensato que me viene a decir que no sabe cómo estoy. Qué bueno que alguien me dice que no sabe. Y después de que me dijo eso, me dijo, vengo porque el Señor te manda una palabra. Y dice Eric que esto no es para muerte, que esto es para vida. Y me dio la palabra, pero mi corazón ya estaba abierto, estaba receptivo porque empezó con empatía. Así es que por eso le digo yo, si vamos a hablar, que sea con empatía. Punto 3. Aproveche toda oportunidad posible para expresar su sincero cariño y aprecio por el joven como una persona de valor infinito. Dice, mire, sincero cariño y aprecio. Sea honesto, sea sincero. Y si no tiene ese cariño, pídele al Señor esa clase de cariño. Piense si fuera un hijo, ¿cómo lo trataría? Si fuera un familiar, ¿cómo le hablaría? Eso es tener empatía. Deje que la víctima hable libremente sobre sus problemas, sentimientos, pensamientos y dolores. Deje que vaya exponiendo su historia a su propio paso, como pueda hablar, porque a veces va a hablar y a veces va a llorar. Este joven lo que necesita es una persona que llore con él, alguien que lo quiera y que se duela de él. Recuerde que no es sermonear lo que echa fuera el temor, eso es importante. Miren, no sermonear. Ay, pero tú también, pues, ¿cómo no te diste cuenta? No es que te hubieras fijado, te quedaste solo en la habitación, te quedaste solo en la habitación. No, ahí hubiera salido corriendo. No, no, no es esa la manera como tenemos que hablar. De nuevo dice, recuerde que no es sermonear lo que echa fuera el temor. Lo que echa fuera el temor es el amor suyo y el de Jesús. Pero primero empecemos con el suyo, porque es el más próximo. Demuéstrele el amor de Jesús. Sea empático con la persona. Escuche, tenga paciencia, téngale cariño. Recuerde que el sermonear no mitiga el dolor y el consolar sí. Sea especialmente sensible a las maneras en que puede proyectar su empatía y comprensión. Guía al joven a admitir que ha sido maltratado y ayúdele a identificar los efectos del abuso que el abuso está teniendo sobre su vida. Si el abuso se ha cortado, perdón, si el abuso no se ha cortado, ayude al joven a tomar los pasos para terminarlo inmediatamente, notificando a las autoridades competentes. Ayude al joven a adjudicar la responsabilidad del abuso al agresor y no a sí mismo, que no se culpe él. Inste al joven a acercarse a Jesucristo como la única fuente de curación y sanidad. Solo Jesús lo puede sanar. Nosotros no podemos. Podemos orientarlo y apoyarlo, pero solo Jesús puede hacer la obra en su corazón. Y por último dice, guíe y acompañe al joven a través de las etapas del sufrimiento y de otras emociones y reacciones. La deshonra sufrida necesita ser sanada. Ayude al joven en su paso por las etapas de dolor. Va a pasar por la negación, la ira, la negociación, la depresión y por último la aceptación. Ayúdelo a confrontar, expresar y resolver tales sentimientos. Pídale ayuda al Señor. Luego le doy otros consejos. ¿Cómo ayudar a la víctima de deshonra? Aquí es en general si es un niño o es un joven. Guíelo a perdonar. Esto es importantísimo, hermanos. Solo el perdón le puede dar sanidad. El pasado no puede cambiar, pero podemos ir al pasado y perdonar y regresamos para tener un presente diferente. Si queremos cambiar nuestro presente, debemos ir al pasado y perdonar. Este es un gran énfasis. Y esto es difícil en las personas que han sido abusadas, pero hay que seguir tratando y seguir insistiendo, hermanos. No va a suceder de la noche a la mañana. Fomente un compañerismo de oración. Eso es importante. Mira, oremos o ayúdele a que conozca más gente que esté orando con él. Anime al niño o joven a desarrollar y mantener una comunión con Dios. Eso es importante. Una comunión con Dios a fin de depender de su fuerza, aprender de su palabra
y combatir los sentimientos destructivos con la mente de Cristo. Él necesita orar y necesita llenarse de la palabra, necesita renovar su entendimiento, necesita cambiar esos malos pensamientos por la palabra del Señor, necesita meditar en la palabra del Señor para que sea como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Así es que nuestro trabajo es llevarlo a los pies de Cristo. Nuestro trabajo es ayudarle a que tenga una relación de amor con el Señor Jesucristo. Es lo único que puede sanar estas heridas. Anime al niño o al joven a aceptar el hecho de que curarse llevará tiempo, pero hay que darles esperanzas. Quien quiera que haya sido deshonrado enfrentará dificultades enormes al tratar de sobrellevar el trauma y buscar la sanidad. Eso entienda lo que le va a costar, pero usted está para ayudar. Vean este punto que es importante. Además de aconsejar a una víctima de deshonra, sea un niño o un joven, tiene que enfrentar el desafío, o sea, usted, con oración, con ayuno y la sabiduría de la palabra de Dios. Si va a ayudar a alguien, no lo haga en sus propias fuerzas, no lo haga con su razonamiento natural, carnal. No, no. Primero, llénelo de oración y de ayuno y de la sabiduría de la palabra del Señor. Usted no sabe si un día Dios lo va a guiar a hacer una liberación. Así es que usted tiene que estar también en sintonía con el Señor. Lo que nunca hay que hacer, nunca, 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 culpar al niño o al joven del abuso. Se haya resistido o no, lo importante es no responsabilizar al menor, incluso en los casos en que el agresor ha logrado que colabore. No debe culparlo. No se trata de eso, porque no es el culpable. Dos, nunca hay que abordarle con preguntas como, ¿por qué lo dejaste hacerlo? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no huiste? ¿Por qué no luchaste? Hermanos, las víctimas nunca tienen la culpa. Negar que el abuso ha ocurrido, o sea, lo vamos a negar. ¿Estás seguro? No, no es verdad. De esto debe ser un malentendido. No, no inventes historias. Estamos desaprobando lo que nos están contando. No, hermano, no podemos negar el abuso. Siguiente, expresar alarma, angustia por el niño o joven o por el agresor. Eso se lo mencioné antes, ¿verdad? No podemos tener ningún susto, sino trátenlo con sobriedad. No comunicar el abuso a la familia. O sea, esto es lo que nunca hay que hacer. Hay que comunicarlo. Hay que informar a la familia de lo ocurrido cuanto antes para que busquen la ayuda necesaria y protejan al niño para que el abuso no vuelva a producirse. Si el abuso es intrafamiliar, se debe informar a un familiar directo diferente del agresor. Esto es importantísimo, hermano. Si el abuso es intrafamiliar, se debe informar a un familiar directo diferente del agresor. En estos casos conviene seguir, nótelo bien, seguir el caso llamando a la familia o concertando entrevistas con ella para comprobar si está intentando resolver el problema o si se está ocultando o negando, como ocurre muchas veces. Cuando el abuso es en la familia, lo general es que lo encubren por vergüenza, por la razón que sea, pero eso no ayuda al ofendido, no ayuda al niño o al joven abusado. Entonces, si usted lo va, si es un problema familiar, se lo tiene que decir a un familiar, pero que no sea el agresor, obviamente, y dele seguimiento. ¿Cómo van? Y hablando con el niño que sufrió el abuso, o sea, ¿le están ayudando? ¿O todavía esto persiste? Eso es bien importante. Eso es lo que nunca hay que hacer. ¿Cómo comunicarlo a la familia? Si usted es un consejero, dice, hay que informarle de lo ocurrido cuanto antes para que busquen ayuda necesaria y protejan al niño para que el abuso no vuelva a producirse. Esto es lo importante. Si el abuso es intrafamiliar, se debe informar a un familiar diferente al agresor. Si está implicado el padre, note bien esto, si está implicado el padre, porque hay casos que ha sucedido, o padrastro, hermano, tío, abuelo, dice comunicarse a los servicios de protección de menores para evitar que los miembros de la familia se organicen y silencien el caso, porque eso es lo más común.
Si es la autoridad la que cometió este abuso, no tienen esperanzas de írselo a contar. Entonces tendrían que buscar a un organismo de protección a los menores. Algún organismo tiene que existir en su país. Siguiente, la denuncia permite que la justicia proteja al niño, aislando al agresor y reduciendo las posibilidades de que el abuso pueda repetirse. Y esto es lo importante. La protección del niño debe seguir siendo su prioridad. Esto es al momento de tenerlo que comunicar con la familia. Vean lo que dice la Biblia. Toda deshonra debe ser denunciada. Toda, 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 toda. No importa si es alguien de la iglesia, si es algún familiar, no, toda. Deuteronomio 22:25. Mire lo que dice la Biblia. Mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada y la forzare, aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Pero si estaban solos en el campo, ¿cómo se supo que el hombre abusó de ella? Porque ella lo tuvo que denunciar. ¿Se da cuenta? Esta falta tiene que ser denunciada. La Biblia lo está diciendo claramente. Leamos por favor el 25. Mas si un hombre hallar en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre, acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Más la joven no le, perdón, más a la joven no le harás nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso, porque él la halló en el campo. Dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Entonces, de nuevo, dice, dio voces y no hubo quien la librase. De nuevo, entonces, ¿cómo se enteraron de que el hombre había cometido semejante vileza? Porque ella lo tuvo que haber denunciado. Esto se tiene que denunciar. Versículo 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata. Y ella será su mujer, por cuanto la humilló, la deshonró, no la podrá despedir en todos sus días. Vieron que la primera era una joven que estaba desposada, o sea, ya estaba comprometida. Y aquí esta era una joven que era soltera, no estaba comprometida. Entonces, en el caso de que ya estaba desposada, dice, lo tienen que matar. En el caso de que era soltera, tiene que pagarle al papá 50 piezas de plata y se tiene que casar. Pero en ambos casos tuvieron que denunciarlo. Hermanos, todo tipo de abuso de esta categoría se tiene que denunciar, se tiene que denunciar. Si usted sabe algo y no lo dice, usted está en problemas. Por lo menos en nuestro país, quiero que sepa que la ley condena al que lo sabe y no lo dice. Si nosotros en la iglesia supiéramos un caso, tenemos que decirlo, qué pena, porque eso es lo que la Biblia dice y nuestra ley así nos obliga también. Así es que todos estos tipos de casos hay que denunciarlo, no se queden callados, tienen que decirlo. Y este es mi último consejo antes de orar. Y este último consejo lo agregué porque así lo sentí en mi corazón, lo he repetido muchas veces. No es el consejo para la víctima, no es el consejo para los papás de la víctima o familiares de la víctima. Este es mi último consejo. Léanlo bien y lo digo con todo respeto. Si usted tiene tendencias para deshonrar, ¿saben a lo que me refiero? Número uno, arrepiéntase, porque la condenación va a ser muy grande. Si cometió ya algún delito de este tipo o lo sigue cometiendo, el castigo eterno va a ser tremendo. Lo acabamos de leer en la Biblia. Y número dos, no solo arrepiéntase, busque ayuda profesional o eclesiástica. Pida ayuda. Sé que eso va a ser difícil, pero no puede lidiar con este problema solito. Pida ayuda. Siempre lo he dicho. El problema más grande del cristiano es que no pide ayuda, cree que puede solo. No, no puede solo. Así es que este consejo, de nuevo le repito, no es para una víctima, no es para los padres o familiares. No, no. Es para una persona que tiene esas tendencias.
Si tiene esas tendencias para estar, para deshonrar, para cometer un acto vil como este, número uno, arrepiéntase de todo corazón. Llore, clámele al Señor y busque la ayuda profesional o eclesiástica. Siempre va a encontrar un profesional que le pueda ayudar y siempre va a un pastor, un líder que le va a poder ayudar. Porque entonces le tengo que leer lo que dice Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos cometiendo actos de este tipo, eso es un gran pecado y eso conlleva la muerte. Es tiempo de que nos arrepintamos si nosotros tenemos esas tendencias o ya lo hemos cometido. Busquemos al Señor en arrepentimiento y busquemos la ayuda profesional. Hermanos, con eso hemos terminado este tema muy sensible, pero era necesario que lo tratáramos. Los voy a invitar para que juntos oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque hemos podido estudiar este tema. Desafortunadamente son cosas que han sucedido y siguen sucediendo en nuestra sociedad, Señor. Padre, ten misericordia de los niños, ten misericordia de los jóvenes y aún de los adultos que han sido abusados, Señor. Ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que sanes sus heridas, que sanes todo su dolor, Señor, y que lo restaures, Señor. Padre Santo, te pedimos que hagas una obra perfecta en la vida de cada uno de ellos, que puedan escuchar, Señor Jesús, quizá esta enseñanza, que les abra los ojos para que no estén enojados contigo, peleando contigo, Señor. Todo lo contrario, que se acerquen a ti, que se vuelquen a ti, Señor Jesús, que vengan al pie de la cruz, Señor, a buscar el oportuno socorro que tú quieres darnos a todos, Señor. Tu palabra dice que al corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor, pero que al altivo lo ves de lejos. Señor, estas heridas nos humillan, estas heridas nos deshonran, Señor, pero es esto lo que nos acerca a ti. Permite, Señor, que cada persona con este tipo de heridas pueda venir y acercarse a ti, Señor, para que tú lo sanes, para que tú lo restaures, para que tú lo liberes, para que tú le des una nueva vida, porque tú eres el alfarero, Señor, y puedes restaurar cualquier herida, cualquier dolor, tú lo puedes sanar, Señor. Padre, ten misericordia de todas las personas que han sufrido esta clase de abuso, Señor, esta clase de herida. Padre, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia, Señor. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo, completa la buena obra que has empezado. Y por los agresores oramos, Señor, que desate sobre ellos un espíritu de arrepentimiento, que desate sobre ellos un espíritu de convicción de pecado, que desate sobre ellos un espíritu de salvación, que se arrepientan y que se vuelvan de sus malos caminos, Señor, porque el horror eterno que les espera, Señor, va a ser para siempre. Padre, desata sobre ellos temor de Jehová para que dejen de estar abusando y cometiendo esta clase de fechoría, Señor. Por favor, Padre, te pedimos, oramos por todas las personas que están cometiendo, que tal vez ellos fueron abusados y ahora ellos están cometiendo los mismos abusos. Corta la cadena de iniquidad, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Libera a todas las personas que están cometiendo estos abusos, Señor, porque ellos fueron abusados en su niñez. Libéralos espiritualmente. Atamos y ligamos todo poder del maligno. Atamos y ligamos todo espíritu inmundo y lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Atamos y ligamos el poder de las tinieblas en estas personas que están causando daños y lo liberamos en el nombre de Cristo Jesús. Clamamos la sangre de Jesús sobre cada persona que ha sido abusada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo. Que la obra de las tinieblas retrocedan en el nombre de Jesús. Satanás, Jehová te reprenda. Satanás, Jehová te reprenda. La sangre de Cristo contra ti, Satanás. La sangre de Cristo contra ti, Satanás. Te reprendemos en el nombre de Jesús. Atamos y ligamos al hombre fuerte que se mueve en estas personas abusadoras. Y luchamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Fuera en el nombre de Cristo Jesús. Fuera en el nombre de Cristo Jesús.
Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia. Santificado sea tu nombre, Jesús. Santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta noche y trae paz a nuestro corazón y danos sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Y a ti te damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos, Señor Jesús. Amén.